Bueno, la intención, un trabajo que hemos elaborado en conjunto con el Centro de Ingenieros, es reflexionar respecto de la incumbencia de los ingenieros y la evolución que éstas han tenido en el tiempo, relacionándolo con la evolución que han tenido otras profesiones, algunas muy cercanas a la ingeniería, y ver un poquito qué es lo que ha sucedido. Muchas de las cosas que voy a, digamos, vamos a decirlas rápido, digamos, porque ya han sido motivo o discurso de otras disertantes que me han precedido. El fenómeno de la globalización, el vertiginoso proceso de incorporación de nuevas tecnologías inicialmente relacionadas a la comunicación, a la información, luego relacionadas a todos los sectores productivos y de servicios, y las nuevas reglas de mercado provocaron ya a fines del siglo pasado la necesidad de modificar y replantear la modalidad del ejercicio profesional de la ingeniería, adecuándola a estos nuevos escenarios, al igual que sucedió en otras profesiones. Hoy, con la finalidad de fortalecer el sector productivo, el Gobierno Nacional compromete a la ingeniería en asumir un nuevo rol de liderazgo en el desarrollo de nuestro país, lo que implica establecer un nuevo paradigma en la formación de los ingenieros y futuros ingenieros, incrementar el universo de profesionales de la ingeniería dotados de competencias suficientes que permitan, con el desarrollo de su ejercicio profesional, cumplir ese cometido. Si observamos la circunvencia de los títulos de ingenieros, vemos que las mismas dictadas según la época por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, la Universidad y la Facultad de Ingeniería, prácticamente no se han modificado con el paso del tiempo, manteniendo su vigencia desde la implementación inicial de cada carrera o especialidad, algunas desde el inicio del siglo pasado. Y por ende no reflejan en la actualidad la vasta formación y competencias que el ingeniero realmente posee en el ejercicio de su profesión. Esta situación pone en desventaja a los títulos de ingeniero frente a otras profesiones tradicionalmente competidoras, por ejemplo arquitectura, agrimensura, etc., que sin pausa van adecuando el alcance de sus competencias u otras profesiones que hoy compiten con las nuestras de ingenieros ante nuevos requerimientos profesionales, por ejemplo martilleros, licenciados, contadores, geógrafos, etc. En la mayoría de las veces, en detrimento de nuestras capacidades profesionales, adquiridas a través de nuestros estudios, pero no debidamente reconocidas entre nuestras competencias o incumbencias. También, a diferencia de otras profesiones, podemos observar que en nuestro país se inicia el dictado de la primera carrera de ingeniería en 1870, hoy en 1865, otorgando el título de ingeniero civil, luego con el correr de los años aparecen otros títulos de ingenieros, especialistas, mecánicos, electricistas, agrónomos, químicos, etc., aumentando exponencialmente en cantidad en el último cuarto del siglo XX, llegando a registrarse en la actualidad en nuestro colegio más de 140 títulos. En tanto, otras carreras como la medicina, la arquitectura, la abogacía, etc., mantienen un único título de grado utilizando otras metodologías para definir sus especialidades. Esta situación limita las posibilidades de desarrollo del ejercicio profesional de algunas carreras de ingeniería que no se paran al defender intereses sectoriales a cada especialidad, agravándose aún más la situación al cursar posgrados o maestrías, ya que se mantiene el criterio de que las mismas no otorgan incumbencias. Sin embargo, en el caso de otras carreras, como las antes señaladas, sí lo hace, capacita y refuerza aún más los valores de su título. Y competencias en ellos detalladas, creando un concepto de la especialización, dejando traslucir competencias que de hecho son avaladas como tales desde sus colegios profesionales. Sostener el criterio de no otorgar competencias a los títulos de posgrado o maestría solo limita a nuestros matriculados ingenieros. Bueno, esto lo tomé de una conferencia que en su momento dio el ingeniero Miguel Yadarola, parafraseando a dos pensadores, Augusto Conte y Juan Bautista Alberti. Esto tiene que ver cómo se expresaba la sociedad del siglo XIX respecto del ingeniero. Augusto Conte, en 1825, decía: fácil es reconocer, tal como ahora existe, cierto número de ingenieros que se diferencian
de los hombres de ciencia propiamente dichos. Ellos constituirán, sin duda, el instrumento directo y necesario para asegurar la coalición entre los científicos y los industriales, gracias a la cual será posible dar comienzo a un nuevo orden social. Y el doctor Juan Bautista Alberdi, en 1870, en su libro, escribía: la religión cristiana debe más al ingeniero que al sacerdote su propagación a través de la tierra, porque él acerca y une materialmente a los hombres en la hermandad que el cristianismo establece moralmente. Ellos son los que hacen de todas las naciones una sola nación, dividida en secciones nacionales autónomas, sin dejar de ser integrantes del pueblo mundo. De este modo, podemos observar cuál es el impacto de la ingeniería, aún en el siglo pasado, en el pensamiento de estos dos importantes pensadores de la época. Sí, en el siglo XIX, estamos en el XXI. En el siglo XX, en la provincia de Buenos Aires, se crearon distintas leyes en las cuales aparecía no solamente se regulaba el ejercicio profesional y se establecía que que los distintos cargos, reconociendo el ejercicio profesional de la ingeniería en el desempeño de cargos o funciones públicas que requerían conocimiento técnico propio de dichas profesiones. Hoy el Estado Nacional busca consolidar un programa de desarrollo nacional y provoca estímulos para que el ingeniero recupere ese rol en la Argentina actual y de mañana, dictando la resolución 1232/01, donde se establece, entre otros, como parte integral de un programa de ingeniería con el fin de formar ingenieros conscientes de las responsabilidades sociales, capaces de relacionar diversos factores en el proceso de la toma de decisiones. Deben formar competencias en economía, legislación, organización industrial, gestión ambiental, formulación y evaluación de proyectos y seguridad del trabajo ambiental. El plan de estudios debe cubrir aspectos formativos relacionados con las ciencias sociales, humanidades y todo otro conocimiento que se considere indispensable para la formación integral del ingeniero. El trabajo puesto a discusión en la reunión plenaria del Confederi de Santa Fe establecía como perfil del ingeniero que debe contener un balance equilibrado de conocimientos científicos, tecnológicos y de gestión, con formación básica humanista, son los ingredientes fundamentales del currículo de la ingeniería. Los egresados de carrera de ingeniería deben tener una sólida formación general que les permita adquirir los nuevos conocimientos derivados del avance de la tecnología. Además, deberán completar y actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el marco informal o en el formal, a través de posgrado, que las unidades académicas deben asumir como obligaciones prioritarias en los próximos años. Establece como marco de la formación que los planes de estudio de ingeniería deben, entre otros, contener los análisis de las consecuencias políticas del manejo de la tecnología y su implicancia en el desarrollo económico y social del país. Suministrar una visión geopolítica actualizada del país y del mundo para encarar la elaboración de las soluciones que demanda la sociedad. Posibilitar la difusión de aptitudes profesionales con sentido humanístico y ético para la conservación del patrimonio cultural y ecológico del medio. Estimular la creatividad, la iniciativa personal, el trabajo interdisciplinario y la innovación en el área tecnológica. La riqueza del mundo moderno se concentra en la producción de bienes y servicios que acumulan como materia prima esencial el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, resultando los países de mayor índice de crecimiento aquellos que hacen de la ingeniería su mayor fortaleza. En nuestro país, el ingeniero tuvo una enorme participación y un indiscutido liderazgo en la planificación y desarrollo de todas las obras de infraestructura que se ejecutaron a mediados del siglo pasado, y eso se ve reflejado en las incumbencias expuestas en los diferentes títulos de grado. Sin embargo, en la actualidad observamos que las cualidades y competencias que el ingeniero ha desarrollado en su compromiso con la gestión, costo, planes de inversión, el desarrollo, el medio ambiente y la calidad del hábitat no se encuentran suficientemente reflejadas entre las actividades profesionales que la universidad reserva para el título de ingeniero
aunque la currícula contempla los estudios de estos temas, hechos que sí observamos en la evolución de otras carreras íntimamente ligadas a la ingeniería y que ahora queremos mostrar. Esta es la evolución de las incumbencias del título de arquitecto. Nosotros allí tenemos la ley 4048 del año 32, el decreto 1650 del 80 y por último las dos subcolumnas, la 133 del 87. Respecto de la 1650 del 80, respecto de la del año 32, incluye intervenir en las tareas relativas al planeamiento integral, tanto urbano como rural, y en la dirección que requiera la ejecución del mismo. Ya el decreto 133, amén de todo lo que ya decían las anteriores, incluye efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios destinados a asentamientos humanos, realizar estudios e investigaciones referidas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura, asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura. Asesorar, como una incumbencia parece eso. Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental del territorio de ocupación y de ocupación del espacio urbano y rural. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat humano. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que, no siendo de su especialidad, afectan el hábitat humano. En la evolución del título de grado de arquitecto podemos ver en la resolución 498 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que dice, incluidos los contenidos curriculares básicos para la carrera de arquitecto del siguiente modo. El perfil profesional de graduado de arquitectura debe responder tanto a los requerimientos actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas al título, como a los nuevos escenarios que surgen como producto de los cambios sociales, es la globalización y del desarrollo tecnológico. El mismo comprende no solo el tradicional rol del proyecto y dirección de obra, sino también a las siguientes áreas profesionales. A. El planeamiento estratégico, ambiental y urbano y la participación en múltiples formas de gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano. B. La participación dentro de los equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones de intervención en la ciudad. C. La participación en la configuración de espacios en órganos estatales y privados que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida o actividades específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc. E. La participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base, diseños de acciones y operatorias del sector vivienda y equipamiento social. F. La intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y sociales. Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la formación ética y la responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable. Podemos observar cómo la arquitectura ha ampliado sus incumbencias, competencias originalmente apuntadas al rol de diseñar, proyectar, construir, a un rol más generalista y abarcativo, más comprometido con la gestión, el desarrollo, el planeamiento, la responsabilidad y el liderazgo social y político. Esta es la evolución de la carrera de las incumbencias de agrimensor. Aparece la ley 4048, la 1650 de 80, que agrega algunas cuestiones netamente técnicas profesionales, y el decreto 432 del 87. Tanto el decreto anterior como este, dictado por el Ministerio de Educación, entre el primer considerando, lo hace fundamentado en la presentación hecha por los colegios, las federaciones
del profesional de agrimensura o del arquitecto en el caso de los arquitectos. El decreto 432 del 87 agrega: realizar interpretaciones morfológicas, estereofotogramétricas y de imágenes aéreas y satelitales. Este punto en la incumbencia hoy hace que los agrimensores estén compitiendo con nuestros ingenieros agrónomos en la lectura de imágenes satelitales. Estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar sistemas de información territorial. Participar en la determinación de la renta potencial media normal y realizar la delimitación de zonas territoriales. Participar en la formulación y ejecución y evaluación de planes y programas de ordenamiento territorial. Realizar tasación y evaluación de bienes. Fíjense, realizar tasaciones, evaluaciones de bienes inmuebles. Eso está en la incumbencia del agrimensor. La incumbencia del agrimensor ha evolucionado incorporando competencias relacionadas con el manejo de instrumentos de precisión que hoy se utilizan para medir con mayor exactitud, invadiendo competencias, por ejemplo, de los ingenieros agrónomos, con el diseño e instrumentación de políticas como es el ordenamiento territorial y la planificación estratégica. Al igual que los arquitectos han modificado el sesgo de la profesión dedicada a la tarea de medir en un campo más generalizado e integrado al desarrollo de la región y del área. Ahora hicimos lo mismo con la carrera de Ingeniería Civil. Ustedes observan la columna, la ley 4048 de 1932, después la 1650 del 87, podemos decir que lo único que agrega una respecto de la otra es algo importante en esta carrera, pero digamos, en la carrera de Ingeniería Civil, que agrega planeamiento del sistema de transportes en general y planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos. Esos son los dos únicos elementos que hacen al planeamiento en lo que hace a lo específico de lo que es proyectar, dirigir y construir, que es lo que marca nuestras carreras de grado. Observamos que de los puestos que la incumbencia propia del título de Ingeniería Civil no ha sufrido una modificación significativa a lo largo de los años. Luego, podemos hacer lo mismo, en este caso, con el ingeniero electricista, donde en este caso se ha dado una diferenciación en la 1232 del 01 que incluye la participación en desarrollo de computación aplicada a la ingeniería, incluyendo los productos de programación software y los dispositivos físicos hardware. Y un punto 6 que dice participar en la elaboración de políticas de tarifas, precios, costos marginales de generaciones, transporte y distribución de la energía eléctrica. Participar en la evaluación económica de proyectos de inversión en ingeniería eléctrica. Realmente, en la ingeniería eléctrica, quizá las leyes de mercado eléctrico, las nuevas leyes de mercado, incidieron para incluir estas herramientas dentro de las competencias del ingeniero electricista, cosa que en el resto de las carreras de grado no aparece modificación de ninguna naturaleza. Se habló de mecánico, química y demás. En resumen, el ingeniero de este siglo tiene un enorme compromiso con el desarrollo económico, ya lo hemos dicho, el desarrollo sustentable, la calidad del hábitat y el cuidado del medio ambiente. Hoy se debe incluir a las competencias asignadas las siguientes que son propias del título de ingeniero según su especialidad. Participación en la evaluación económica de proyectos de inversión y planes de negocio productivo. Esto deberíamos incluirlo en todas las carreras de ingeniería. Participar en el planeamiento y desarrollo de las obras de infraestructura afines a su especialidad. Participar en la formulación, elaboración de normas legales, ejecución y evaluación de planes y programas de planificación y ordenamiento físico-ambiental del territorio y de ocupación del espacio urbano y rural. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que, no siendo de su especialidad, afectan el medio ambiente y el hábitat humano. Estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar sistemas de información territorial inherentes a su especialidad. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos del diseño, proyecto y ejecución de obras de ingeniería y planes de desarrollo.
realizar interpretaciones morfológicas, estereofotogramétricas y de imágenes aéreas y satelitarias, participación en la realización, implementación y gestión de sistemas de calidad y de gestión ambiental, realización de estudios de impacto ambiental, participación en el desarrollo de software asociado a su especialidad, estudio de tarifas, costos y precios asociados a la explotación de mercados afines a su especialidad, gestión de la tecnología, gerenciamiento de programas de desarrollo productivos y o de innovación tecnológica, expresar con mayor amplitud y flexibilizar las incumbencias de las ingenierías para cada especialidad, sobre todo en aquellas cuestiones que se vinculan con la evolución del desarrollo tecnológico, la interdisciplinariedad, la seguridad tecnológica pública, la cuestión ambiental y la gestión. Para concluir, las nuevas herramientas que exige para el ejercicio profesional nuestro mundo global requiere comprender quién es el destinatario de nuestros servicios profesionales e interpretar cuáles son sus necesidades. Para ello el graduado, hablando del perfil del nuevo ingeniero, futuro ingeniero, para ello el graduado debe saber interpretar y conocer con mayor precisión cuáles serán las necesidades futuras sociales y de mercado de la producción de bienes y servicios, sobre todo el sector a quien dedica su ejercicio. Por ello, desde la universidad debemos ampliar el perfil profesional de graduado de ingeniería, de modo que responda tanto a los requerimientos actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas a su título, como de los nuevos escenarios que surgen como producto de cambios económicos, culturales, sociales, la globalización y el desarrollo tecnológico. El mismo comprende no solo el tradicional rol de proyecto, dirección y ejecución de obras de bienes y servicios, sino también las siguientes áreas profesionales: el planeamiento estratégico del desarrollo productivo, ambiental, urbano y rural, y la participación de múltiples formas de gestión política, económica y técnica referida al desarrollo sustentable, el desarrollo social, la calidad de vida ambiental y del hábitat humano. La participación dentro de equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones de intervención e inversión en la industria, el comercio, la logística, el transporte, los servicios, la explotación rural, la ciudad y el campo. La participación en la configuración de espacios en órganos estatales y privados que administren la ciudad, la industria, la infraestructura, el ambiente urbano, la calidad de vida o actividades específicas como los servicios, la salud, la educación, la vivienda, etc. D. La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones de explotación de servicios y regulatorias del mercado, la erradicación de proyectos de inversión, la explotación y operación de obras y servicios de infraestructura, crecimiento del sector industrial, investigaciones e innovación tecnológica, cuestiones edilicias, urbanas, rurales y ambientales. La participación en las formas atípicas de gestión ciudadana, organizaciones comunitarias, intermedias estatales y demás. Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la formación ética y la responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Para finalizar, creemos que las instituciones que agrupan a los ingenieros, centros de ingenieros, colegios de ingenieros, facultades y demás, debemos realizar políticas proactivas a modo de aportar toda colaboración a nuestro alcance en la definición del perfil que el graduado de ingeniería deberá tener en el futuro y de la actualización de las incumbencias, definiendo las mismas de acuerdo a las capacidades actuales y requerimientos futuros que en materia de competencias deberán poseer dichos graduados ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el CONFED y los organismos competentes a modo de gestionar los cambios necesarios. Realizamos las preguntas.